quería partir esta mañana pensando un momento sobre justamente la filialidad en nuestra vida, el ser niños en nuestra vida. La idea es poder conquistar este ser niño interiormente frente a todas las circunstancias de la vida. Por eso vale la pena preguntarnos un poco en primer lugar, por nuestra niñez, por las experiencias que hemos tenido también de ser niños o de filialidad. Sin duda que cuando ahora volvemos a decir necesitamos ser niños interiormente, ser niños como adultos, de algún modo, bueno, volvemos también al momento de niños y nos preguntamos cómo hemos sido niños allí. Para descubrir que somos niños frente a alguien, y a eso se refiere la filialidad, y por eso los demás nos ayudan o nos estorban en este ser niños. Y vale la pena un poco recordar cómo ha sido nuestra niñez, nuestro camino, qué experiencias hemos tenido. Allí el padre Kentenich destaca muy especialmente, tomando muchos elementos de la psicología, que la experiencia que yo hago frente a mi papá y frente a mi mamá marcan y condicionan de algún modo mi fe. Freud, que lo tomaba en otro sentido, ya señalaba junto a otros que es muy probable que la imagen que yo tengo de Dios esté marcada mucho por la experiencia que yo tuve de mi papá, de mi padre, y la cercanía o la distancia que yo tenga de Dios esté muy marcada por mi mamá. Digamos, una es la imagen, como podríamos decir, como la figura, como el contorno, el que más marcada por mi papá, y otra es el vínculo, la cercanía o la distancia más marcado por mi mamá. Que, bueno, en general puede que se dé también distinto en cada uno de nosotros. El padre Kentenich, por otros lugares, por otros caminos, vuelve a reafirmar esto de que mi experiencia frente a mi papá y frente a mi mamá marcan también mi relación con Dios. Nosotros como cristianos, y así lo dice el padre Kentenich, no es que decimos que nos condicionan totalmente, porque es también la afirmación de la psicología, como si la fe fuera una proyección de mi experiencia. En realidad, por el contrario, dice el padre Kentenich, Dios, para permitirnos acercarnos a Él, pone en el camino instrumentos que lo representan. Y en ese sentido, no es que Dios sea una proyección de los papás, que esa sí es la afirmación de Freud, sino que al revés, los papás son, digamos, no es que Dios es una imagen agrandada de los papás, podríamos decir, sino que al revés, los papás son una imagen en pequeño de Dios. Son un Dios. No es que Dios es un gran papá, digamos que sería la expresión de Freud, sino que al revés, el papá y la mamá son un pequeño Dios, podríamos decir, o sea, son un representante y un instrumento de Dios. El camino tiene algo de semejante y al mismo tiempo la afirmación es absolutamente distinta. Pero por eso papá y mamá están puestos en nuestro camino como representantes de Dios, como instrumentos de Dios y marcan nuestra fe. Al pensarlo por un momento hoy, bueno, es el momento de agradecer por mi papá y por mi mamá, muy probablemente también la fe la recibí de ellos. Es el momento de volver también a esa experiencia. Pensemos si mi papá o mi mamá no viven, entonces también en el corazón puedo traerlos al corazón de nuevo y de esa manera puedo experimentar que están siempre presentes. Por eso, si tal vez de chico uno recibe un abrazo físico de su papá o de su mamá, bueno, si ellos están en el cielo, puedo también recibir un abrazo desde el cielo. Puedo sentirme también abrazado por mi papá y por mi mamá desde el cielo. Y es una experiencia filial muy importante. Es como si uno dijera, da lo mismo haber tenido un buen papá o una buena mamá, si ya están muertos da lo mismo no haberlos tenido. No, para nada, digamos. Quien tuvo una experiencia hermosa
de niño, de papá y de mamá, esa experiencia se mantiene toda la vida, y además mi papá y mi mamá se mantienen toda la vida y desde el cielo pueden continuar abrazándome, desde el cielo marcan también nuestra vida. En nuestra fe cristiana nosotros compartimos la vida con los que ya partieron, con los difuntos, de un modo misterioso, pero siguen estando presentes en nuestra vida. Interceden por nosotros ante Dios, nos miran, nos protegen, nos acompañan. Por eso también nos abrazan también, ¿eh? Entonces uno puede, como digo, agradecer o puede también volver a ese abrazo de la niñez y puede hoy también recordarlo y de algún modo repetir la experiencia en un modo espiritual. Pero también en una reflexión crítica puede ser que algunos de nosotros diga, bueno, en realidad a mi niñez le faltó algo, le faltó abrazos, por decir, le faltó o hubo una experiencia negativa de papá o de mamá, y descubrir que esa experiencia negativa normalmente disturba, entorpece mi relación con Dios. O sea, a la natural relación con Dios le pone un obstáculo, no le imposibilita, pero dificulta mi relación con Dios. Por ahí puedo decir, ¿por qué no logro confiar en Dios? ¿Por qué me parece que Dios es alguien tan exigente? Bueno, porque mis papás eran muy exigentes y no logro dar el salto, no logro darme cuenta que tal vez mis papás eran muy exigentes, porque bueno, eran así, digamos simplemente, y Dios es mucho más misericordioso que mis papás, pero no logro dar el salto, no logro ir más allá de eso. Entonces, descubrir un poco aquello que faltó en mi niñez o que faltó en mi papá y mi mamá para no sacárselo a Dios. Claramente algún defecto que tenía mi papá o mi mamá no es un defecto que recibió de Dios, por eso Dios es más grande, lo sabemos todos, y por eso poder también no achacarle a Dios defectos que no tiene. Entonces, si algo le faltó a mi experiencia de papá o de mamá, poder corregirlo en mi relación con Dios. El niño padre Kendrick señala, para eso a veces ayuda una experiencia sustituta. A veces, no sé, o mi papá o mi mamá, no sé, no eran tan cariñosos o no eran tan cercanos o no conversaba tanto con ellos, pero de pronto hubo otra experiencia, un hermano mayor, una hermana mayor, un tío, una tía, un profesor, una profesora, que se comportó conmigo maternalmente, que se comportó conmigo paternalmente. Bueno, es también otro camino alternativo que Dios me pone para llegar a Él, poder experimentarlo, poder aprovecharlo, poder agradecerlo, poder apoyarme allí. A veces, también lo dice el padre Kendrick, no se trata tanto de la experiencia que yo tuve de chico o de la experiencia que tuve con otra persona, sino que se trata de la experiencia que yo hago de paternidad y de maternidad. Y allí surgen dos cosas muy rápidamente. Una, al ser padre o al ser madre, se despierta en mí un amor inmenso que me hace entender mejor a Dios. Siempre dicen, ¿no es cierto?, que no sé, cuando una mujer es mamá, entiende más a su mamá, ¿no es cierto? Siempre se dice y sin duda que es así. Cuando soy mamá o soy papá, entiendo mucho mejor a Dios. Puedo comprender mejor a Dios. Y también de vuelta podríamos decir, por proyección o por ampliación. Si yo amo tanto a mi hijo, ¿cuánto más será el amor de Dios por sus hijos? Y ahí creo que es muy fácil hacer, digamos, el razonamiento, porque, no sé, ninguno de nosotros diría, no, lo que pasa es que yo soy mejor mamá que Dios, ¿no es cierto? Entonces, que yo soy una mamá estupenda, mucho mejor que Dios, ¿no es cierto? Bueno, no diría, qué audaz la frase, ¿no es cierto? Y creo que ninguno de nosotros se animaría a decirte, si yo logro ser una buena mamá, un buen papá, y pongo todo de mí en eso, ¿será que Dios no lo hace así? Sería imposible. Si no, no sería Dios, o no sería por lo menos el Dios que nosotros creemos y el Dios que nosotros profesamos. O sea,
Cuando amo mucho, siempre entiendo mejor a Dios. Cuando amo mucho, siempre descubro mejor a Dios y entiendo mejor las razones de Dios. Y al mismo tiempo, en esta experiencia de paternidad y de maternidad, o la experiencia frente a un niño concreto, cuando hablamos ahora de ser niños ante Dios, justamente contemplar a los niños nos ayuda a ser niños. Porque todos nosotros fuimos niños, pero bueno, no, ya nos olvidamos de eso. Y ¿se recuerdan cuando Saint-Exupéry dedica su libro El Principito? Pide perdón por dedicarlo a un hombre adulto y dice, bueno, en realidad puedo hacerlo así, para el niño que hay en él, dice. Porque todos los adultos también fueron niños, dice una vez, aunque lo hayan olvidado, el que insiste mucho en el ser niño. Entonces, nosotros también, habiendo olvidado qué es ser niño, el contemplar a un niño nos enseña mucho. Nos enseña esto que queremos adquirir, el ser interiormente niños, el ser niños ante Dios. Por eso en este primer punto es, bueno, un poco preguntarnos cómo ha sido hasta hoy nuestra filialidad. Frente a qué personas yo he podido ser filial, a veces el matrimonio mismo resulta, cómo ha sido mi experiencia frente a mi papá y mi mamá, si otras personas fueron paternales o maternales para mí, cuál ha sido mi experiencia de paternidad o de maternidad, cuál es mi contacto con niños hoy que me permiten vivir la filialidad hoy. ¿En qué medida en eso yo también entonces soy niño hoy? ¿Qué espacio le doy al ser niño hoy? Y ahí puedo volver a pensar, digamos, en la relación de uno con uno mismo y cómo me comporto conmigo mismo, si en forma misericordiosa, si soy muy perfeccionista, si soy muy exigente, si soy muy rígido, si soy muy liberal. ¿Cuál es ese espacio para ser niño hoy? Y por eso, un segundo punto de reflexión sobre este espacio que tiene el ser niños para nosotros. ¿Cuál es el espacio del niño en mí? Cada uno de nosotros tiene en su vida un espacio que es más libre, que es más espontáneo, que es más natural, que está más centrado en el yo, podríamos decir, hablando psicológicamente. Un espacio que se restringe por un montón de cosas, por nuestras obligaciones, por nuestros principios, por nuestras programaciones psicológicas, por lo que los demás exigen de mí, por lo que la vida me exige. Supongamos que estoy en una situación económica muy complicada y que la mayoría de mi tiempo es trabajo para producir dinero que no me alcanza. Y ese espacio espontáneo es muy chiquito, o casi nada, ¿no es cierto? O, no sé, a veces supongamos en un tiempo de estudio en que sí o sí tengo que sacar, no sé, 3 materias en el tiempo que se podría sacar una, o una situación familiar, o política. O sea, hay tiempos donde eso se restringe mucho. Pero cada uno de nosotros tiene la tarea de cuidar que ese espacio sea un espacio amplio, haya un espacio para mi niño interior, para el yo. Claramente no es un espacio que puede ser infinito. Cuando uno es niño, ese espacio es infinito y es todo. Cuando uno es adulto y conviven, podríamos decir, un espacio de responsabilidad y un espacio de espontaneidad. Ni todo puede ser espontaneidad. Y cuando todo es espontaneidad, supongamos que alguien dice, no, hoy lunes no voy a trabajar porque es muy lunes, ¿no es cierto? Y no lo siento así, no sé, no. Bueno, diría uno, ¿qué vamos a hacer con vos? O sea, de un adulto se espera otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, que sea muy lunes, igual esté a las 8 de la mañana en su trabajo, ¿eh? Entonces, como digo, no puede ser un espacio de toda espontaneidad, pero tampoco puede ser un espacio de todo responsabilidad, ¿eh? Es como si alguien que fuera a trabajar, no sé, con saco y corbata, el sábado también estuviera con saco y corbata, el domingo también con saco y corbata, no sé, que durmiera con saco y corbata, ya sería como, ¿no es cierto? Como, bueno, demasiado, ¿eh? Por eso preguntarnos cuál es ese espacio
de libertad, de espontaneidad en mi vida. Yo quiero señalar algunas dimensiones de ese espacio. La primera es la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es una dimensión de libertad, de espontaneidad. No siempre, a veces, o sea, la espiritualidad tiene varias dimensiones y hay una parte de la dimensión de la espiritualidad que también es responsabilidad. Lo que hablamos de la ética, de la moral. O sea, para nosotros la fe no es simplemente un sentimiento, sino que es sentir y hacer. O sea, hay una coherencia entre lo que yo creo, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Son muchas dimensiones, por eso la fe también es una tarea, también es un precepto, también es una obligación, también una responsabilidad, lo cual hace que nuestra fe sea mucho más fecunda, podríamos decir. Una fe que no llevara ninguna responsabilidad, primero que sería una fe que se vaciaría en sí misma, pero segundo no tendría responsabilidad. Pensemos ahora, por ejemplo, cuando Francisco destacó el valor ecológico de la fe cristiana, o sea, mi fe cristiana tiene consecuencias ecológicas, o sea, por creer en Dios, yo me comporto con el mundo, que es creación de Dios, de un modo adecuado, de un modo correcto, lo cuido, o sea, hay consecuencias. Hay una parte de la fe que es responsabilidad. Pero hay una parte de la fe que es espontaneidad. Le solemos llamar espiritualidad a esa parte. Por eso podemos preguntarnos también, primero, cuánto he desarrollado mi espiritualidad y cuánto de mi espiritualidad tiene también esta dimensión de libertad, de espontaneidad. Por un ejemplo, es como, de pronto dicen, no, bueno, hay que rezar así. Y está bien que de pronto haya formas concretas, no sé, la liturgia tiene formas muy concretas. Y de pronto es bueno que yo pueda rezar como yo quiero también, ¿no es cierto? Porque es mi relación con Dios. Es bueno que los demás me ayuden a rezar, me digan, mira, habla con Dios de este modo. Qué bueno, ¿eh? Es como si uno, no sé, fuera a visitar al Papa, podríamos decir, o a una figura importante, y me dijeran, mira, cuando llegues, no sé, salúdalo de esta forma, porque es el protocolo. Bueno, uno saludaría de esa forma, Pero después me divertiría que la conversación sea muy libre y que, bueno, que yo pueda ser muy espontáneo con Él. Y así también con Dios. Es bueno que los demás me enseñen a rezar y es bueno que también yo desarrolle mi propia forma de rezar. Un espacio entre Dios y yo. Un espacio privado, un espacio personal. Por eso lo personal es importante. Lo mismo la belleza. Un espacio de oración que sea bello. Por eso también en la liturgia encendemos una vela, cuidamos las imágenes. Pero también en mi oración que logre ser una oración bella. De pronto alguien dice, no, bueno, iba caminando por el centro y recé un rosario. Bueno, qué bueno. Pero sin duda que es distinto, no sé, si yo llego al santuario, si está la adoración, si están las velas encendidas, o un espacio en mi casa de esa forma. La oración tiene algo de romántico, podríamos decir, de pequeños detalles que hacen que el encuentro sea un encuentro especial. Entonces, la belleza, el carácter personal, también el carácter receptivo. A veces pasa al que, según el que está en el movimiento o el que hace un camino de fe, que bueno, de pronto, no sé, hay una charla, pero yo doy la charla. Ah, bueno, doy la charla y explico, ¿no es cierto? O no doy la charla, pero tengo que ocuparme de algo, o tengo alguna tarea. O sea, es un espacio espiritual, pero un espacio espiritual donde yo más bien voy a dar algo. Entonces, acá hablamos más bien del espacio espiritual donde yo voy a recibir algo. Una charla que yo recibo, un retiro que yo recibo, por decir algo donde yo no hago nada, sino que recibo, que es receptivo. Tiene que ver con el tiempo y el espacio. Si el tiempo es muy pequeño, y su fruto será también más pequeño. Sin duda que la espiritualidad es de esas cosas que no se miden por la cantidad, sino por la calidad. Pero toda calidad está afectada por la cantidad, ¿no es cierto? No sé, pensemos en una película de cine y será mejor ver una película divertida que una no divertida, ¿no es cierto? Ahora, si la película divertida dura 10 segundos, bueno, es como poquito, ¿no es cierto? Me divertí 10 segundos. No alcanza a ser una película, ni un corto, ¿no es cierto? Nada, o sea,
más, como digo, más importante que el tiempo es la calidad, pero algo de tiempo tiene que tener. O sea, en la oración sin duda que será más importante la calidad, pero algo de tiempo tiene que tener para que esa calidad valga la pena también. Por eso el tiempo que le dedico, si es el tiempo adecuado, si es el momento adecuado, un buen momento del día, si es un tiempo tranquilo, si es el tiempo adecuado para encontrarme con Dios. Como la oración es siempre un encuentro y con muy poco tiempo no logro encontrarme, es como alguien que me cruzo por la calle y yo ya estaba apurado, él también, nos saludamos rápido y tal vez me gustaría decir algo más, pero bueno, sigo caminando y la persona también. Si es una persona que yo quiero mucho, me alegró mucho cruzarlo por la calle y verlo, pero sin duda que un encuentro de pocos segundos no es realmente un encuentro personal o que impacte en mi vida. En pocos segundos, en una oración de pocos segundos, sin duda que es muy linda y que es valiosa, pero no llega a ser un encuentro personal importante y significativo. Lo mismo el espacio, el lugar donde me encuentro con Dios, el lugar donde voy a buscarlo. A veces necesitaré preparar un lugar especial, como son el santuario hogar en la casa, o necesitaré buscar un espacio, necesitaré peregrinar hacia un espacio. Por eso buscar el santuario, o peregrinar hacia un santuario, hacia un lugar donde puedo encontrarme con Dios. Sin duda que también la habitualidad ayuda, y al mismo tiempo también la novedad ayuda. Cuando puede ser que los encuentros con Dios de pronto caigan en una cierta rutina y, podríamos decirlo así, yo me aburro un poco y Dios se aburre también un poco. O sea, yo me aburro de hablar con Dios y Dios más todavía, podríamos decir, se aburre de escucharme. Podríamos decir, hablando humanamente, digamos, exagerando la expresión. Me acuerdo de un padre que nos decía, en la oración sobre todo no aburran a Dios, ¿no? Nos decía. Y bueno, por eso pensar cómo no aburrir a Dios, podríamos decir, y cómo ponerle novedad a mi oración. Creo que si hago algo nuevo, bueno, mi oración también toma también un espíritu nuevo, casi como si dijéramos, como sorprender a Dios, como si le dijéramos, no te imaginabas que iba a traer una guitarra, y iba a tocar, ¿no es cierto? Por eso, la espiritualidad como un espacio de libertad, como un espacio de espontaneidad. Recuerdo una misión que hicimos hace mucho tiempo en Italia, donde una chica hablaba de la oración y unió la oración a los sueños. Dice, porque solo en la oración y en los sueños todo es posible. Entonces hay una cierta similitud entre soñar y rezar. Dice, solo en la oración y los sueños todo es posible. Por eso la espiritualidad es un espacio infinito, donde yo puedo alargarme, donde el alma puede alargarse. Es como, si uno no sé, como sacarse los zapatos y caminar en la arena, podríamos decir. Uno siente que, así como uno siente que el cuerpo se relaja o se distiende, en la oración uno siente o debería sentir que el alma se distiende. Para los que habitualmente meditan, el año pasado hicimos un poco el curso sobre la meditación. La meditación, por definición, técnicamente es una dilatación del alma. O sea, incluso fuera de la religión cristiana o en la religión cristiana, uno de los objetivos de la meditación es hacer el alma con el universo. Esto suena un poquito esotérico, pero en realidad es espiritualmente o psicológicamente así, que una de las dimensiones de la meditación es que me une a Dios, que es infinito, y por eso me une también a todo el universo. O sea, por un momento es como si mi alma se hiciera infinita. Por eso tiene esto de distensión, de ampliación, como si fuera un día de campo, por decir así. Uno está, no sé, en una oficina, está en un departamento, no sé, me voy a las montañas, me voy al campo, y ya cuando uno, no sé, baja del auto, ya siente, o sea, mira hacia el horizonte, mira el verde, mira el horizonte, y siente que de pronto el espacio se amplió muchísimo.
La oración tiene ese sentido. En mi pequeñez humana, material, espiritual, cuando rezo me encuentro con Dios y es como si pudiera mirar todo el universo en un instante. Mi mirada se amplía y por eso eso me distiende. Es un espacio de niño, un espacio de libertad, un espacio de espontaneidad. Otro espacio de niño es el aprender. Normalmente un niño va aprendiendo con más dificultad o con menos dificultad, con más ganas o menos ganas, depende del momento, pero es natural en un niño querer aprender. O sea, quiere aprender y quiere valerse por sí mismo, quiere crecer. Un niño va siempre hacia adelante, aprendiendo y creciendo. Creo que nos pasa un poco como adultos, que si a uno le dijeran ahora, ¿no es cierto? No sé, sos contador, ¿querés hacer la carrera de Derecho y ser abogado? No, la verdad que dice uno a esta altura, según así como un cálculo, a ver, 5 años de estudio, no sé. O sea, ¿no es cierto? En cambio de niño, de joven, todo es hacia adelante, todo es incorporar, todo es aprender. Y el niño es curioso, ¿no es cierto? Hace un camino constante de aprendizaje. Es de ser niños ante Dios, también nosotros tenemos que hacer un camino de aprendizaje. Aprender es una de las dimensiones de nuestra vida que no tiene que morir nunca, no tiene que dormirse nunca. Será distinto, no sé, normalmente uno no vuelve al colegio, o como digo, no hace otra carrera universitaria si ya la hizo, pero siempre hay algo para aprender. Y el estar abierto a aprender es propio del niño. No mirar las cosas como que ya lo sé, sino mirar como que algo puedo aprender. Ahí podemos recordar la frase de Mamerto Menapace, que es muy linda. Él hablaba de cuando alguien dice, no, yo ya estoy de vuelta, es una expresión, ¿no es cierto? Yo ya fui y volví, dice. Entonces dice Mamerto Menapace, dice, cuando alguien fue y volvió, no fue muy lejos, pues ya fue y volvió, no fuiste tan lejos, ¿no es cierto? El que va lejos todavía está caminando, ¿no es cierto? Dice, cuando alguien fue y volvió, no fue muy lejos. Y nosotros en realidad como personas espirituales queremos ser de los que van lejos. No fui y volví, es que no fui lejos. Entonces, tener siempre despierta esta capacidad de aprendizaje. Puede ser como una actitud. Entonces, cuando escucho a alguien, no sé si les ha pasado a veces en alguna fiesta o en algún lugar, no sé, en un viaje, que por ahí a uno le toca sentarse al lado de una persona que no conoce, y bueno, te lo presentan, uno conoce a esa persona, y de pronto la persona, no sé, por decir, yo estaba en Ecuador, por ejemplo, y un hombre que conocí tenía camaroneras, o sea, producía camarones. No sé, nunca había escuchado en mi vida, digamos, ¿no es cierto? Unos piletones y criaban camarones. Claro, Ecuador es famoso por los camarones ecuatorianos, ¿no es cierto? Y bueno, es una cosa toda nueva. Y cuando conocemos a alguien, bueno, por ahí es todo un espacio nuevo, puede ser por el trabajo que tiene, por su familia, por el hobby que tiene, por los libros que está leyendo. Es propio de ser niño interiormente ser capaces de interesarme por lo que el otro está haciendo, ser capaces de interesarme por lo que la otra persona sabe, me cuenta y me puede enseñar. Es propio de la soberbia el pensar que ya lo sé todo o que nadie me puede enseñar nada. Entonces, una capacidad de aprendizaje infinita. Y también descubrir, esto como actitud, pero también descubrir que me hace bien siempre aprender algo nuevo. Y esto vale para todas las etapas de nuestra vida. Entonces, nos hacemos la pregunta cada uno de nosotros, ¿qué estoy aprendiendo ahora? ¿En qué curso me voy a inscribir el año que viene, podríamos decir, ¿no es cierto? ¿O qué voy a aprender ahora? En ningún momento pasa que me recibí o que terminé y bueno, que ya sé todo, sino que siempre voy a aprender algo nuevo, o me anoto en un curso nuevo, o adquiero una habilidad nueva, o practico algo nuevo, o me compro un libro de un tema nuevo y lo leo, bueno, y comienzo algo. Aprender
es pasar de una situación dada a una situación más amplia. O sea, no sé, volviendo al niño, el niño que sabía solo sumar y restar, ahora sabe multiplicar y dividir. Entonces, se amplía su conciencia. Por eso mismo, aprender es siempre también un espacio de libertad, un espacio que amplía mi mente y que amplía mi alma. Es propio, está en parte de este espacio de ser niño, el ser acogido, el ser recibido. Por eso también el ser escuchado. Y cada uno de nosotros experimenta que cuando alguien me escucha con el corazón, me recibe y como que de algún modo yo puedo como instalarme en su corazón, ¿no es cierto? Puedo vivir en el corazón de esa persona. Y es saludable, ¿no es cierto? Y es cómodo, es lindo vivir en el corazón de otra persona. Por eso, ser escuchado es parte de este espacio de niño. Sobre todo cuando puedo ser escuchado sin ser juzgado, sin ser criticado, sin ser corregido. O sea, cuando puedo ser escuchado en serio, cuando alguien, podríamos decir, posee el arte de escuchar, podríamos decir, cuando tiene una gran capacidad de escuchar. Hay personas que nos escuchan y que con su mirada, con su expresión, con sus gestos, nos expresan que nos están escuchando con todo su ser. Uno casi tendría ganas de decir, bueno, tampoco es tan importante, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo, O sea, pero qué bueno que es eso, qué bueno cuando alguien tiene esa capacidad de escuchar con mucha atención y que hacen sentir a otra persona de que, bueno, la persona es importante y estoy recibiendo lo que me estás diciendo, lo que me estás contando. Ahora lo digo en un sentido, como decíamos, de niño, de receptivo. Cada uno de nosotros necesita una o más personas que me escuchen, que me sepan escuchar, que me escuchen en plenitud, que me escuchen bien. Es parte de ser niño ser escuchado, ser atendido, ser comprendido. A mí me vuelve a la mente una pequeña anécdota que leí una vez y que me gusta mucho, de una nena que le dice a su mamá: mamá, yo sé que me querés mucho. Sí, le dice la mamá, obvio. ¿Y cómo lo sabes? Porque siempre tenés tiempo para escucharme, le dice la nena. Es una expresión de amor. Escuchar es una expresión del amor. Escuchar es amar. Por eso ser escuchado es también experimentar que soy amado. Es parte del espacio del niño también crear. Los niños son creativos, peligrosamente creativos, diría yo. No sé si ustedes hicieron la experiencia, por ejemplo, de dejar a un niño con una tiza o con una lapicera. Incluso en un lugar dice, este pizarrón es para escribir. El niño va a lograr escribir en aquella pared. No va a haber ningún dibujito en el pizarrón y va a haber una obra de arte en la pared que no era para... ¿No es cierto? Por ley de Murphy va a ser en la pared que sea más difícil de lavar o de repintar de cualquier forma. O, ¿no es cierto?, si uno piensa en los juegos o en otra cosa, un niño es siempre creativo, inventa algo, como decía, incluso podríamos decir peligrosamente creativo. También es parte de nuestro ser niño, parte de este espacio de niño, crear. También podemos preguntarnos, ¿qué estoy creando? ¿Qué estoy creando ahora? ¿Qué estoy desarrollando de nuevo? Y cuando algo ya lo he desarrollado completamente, tal vez vale la pena dejarlo y empezar algo nuevo. A mí me sorprendía cuando estudié en Chile una experiencia con los jesuitas, que ellos suelen hacer un posgrado en otro país. Entonces, me acuerdo de uno, no sé, que sabía inglés, y digo, ¿dónde te toca el posgrado? En Francia. Y digo, no, si vos sabés muy bien inglés, y por eso me mandan a Francia. Y digo, y el que sabía muy bien francés, y a ese lo mandan a Estados Unidos. A ver, no sería al revés. O sea, el que sabía un idioma lo mandaban a otro país para que supiera 2 idiomas o 3 idiomas. Los jesuitas tienen sobre todo esa dimensión de desafiar a su gente en la formación. Bueno, ¿no sería más cómodo otra cosa? Vale la pena desafiarnos nosotros mismos. No sé, si sé francés me voy a visitar Estados Unidos, por decir así. Si sé inglés me voy a visitar Francia, no sé, o
Como digo, si yo soy especialista en tal cosa, empiezo otra, ¿eh? O sea, aprender algo nuevo, crear algo nuevo, desarrollar algo nuevo. Y en esto tiene una especial importancia el hecho de las manos. Si puedo desarrollar algo con las manos, crear algo con las manos, cualquier escuela de psicología nos va a decir que hay una relación, podríamos decir, entre las manos y el alma. Así como las manos expresan el alma y puedo dar la mano o puedo, golpear a alguien o puedo dar un abrazo o expresar cariño, también una relación con el alma y lo que voy creando con las manos, ¿eh? Y si no, para el que ha hecho alguna de estas actividades, por ejemplo, o cerámica, o jardinería, o amasar pan, ¿no es cierto? Uno siente que es algo de las manos, y al mismo tiempo el hecho de embarrarnos las manos, digamos, de ensuciarnos las manos o de enharinarnos las manos, si pensamos en un niño son felices, mientras más lío hay, como que mejor es el juego, ¿eh? Una vez estaban mis sobrinos, hicimos unos barquitos y los pusimos en una palangana llena de agua. Claro, fue lindo, terminó un poco desastre, pero fue divertido. Y después le digo, no, hagamos avioncitos, hagamos barquitos, pero sin agua. No, con agua. Mientras más, ¿no es cierto?, sea así, mejor es para los niños. Entonces, esto de tocar con las manos, de crear con las manos, tiene un gran valor, un gran impacto psicológico. Entonces, dentro de esa dimensión, dentro de ese espacio de ser niños, lo que hacemos con las manos es importante. Y si no hacemos nada con las manos, hay algo que le está faltando a mi vida. Hay un espacio de niño que está restringido. Lo mismo la actividad. Un niño es normalmente activo físicamente, se mueve, se tiene que mover. Y también por eso la actividad deportiva, la actividad física, la actividad más simple es caminar, pero puede ser otras actividades físicas o deportivas, también son un espacio de niño, un espacio donde siento que mi alma, que mi espíritu viven en libertad, se amplía y se desarrolla, ¿eh? Casi como un recuerdo mnemotécnico, este espacio de niño del que hablamos tiene algo que ver con los pies, digamos, por decir caminar, tiene algo que ver con las manos, esto de dibujar, pintar, amasar, crear, tiene que ver con la boca, el hecho de ser escuchado, tiene que ver con la mente, el hecho de aprender algo nuevo, tiene que ver con el corazón, el hecho de rezar a Dios y de sentirme abrazado por Dios en la oración. El hecho de ser niños ante Dios, encontrábamos como algunos espacios donde podemos desarrollar nuestro ser niños. En alguna época se usó en psicología la expresión sacar a pasear al niño, ¿no es cierto? O sacar el niño que hay en uno, ¿eh? Y como regla mnemotécnica le damos como una parte del cuerpo a cada uno de estos espacios, los pies, por eso salir a caminar, ¿eh? Pensemos también en una persona que está encerrada, postrada, y está restringido. Y de hecho el caminar, sobre todo el caminar en espacios abiertos, me abre también el alma, ¿eh? Con los pies caminar, con las manos crear, o lo que es el arte, o dibujar, o pintar, cocinar, jardinear, como se dice en algunos lugares, o hacer el jardín. Con la boca decíamos el hecho de ser escuchado, ¿eh? Ser escuchado también es un espacio de niño, un espacio para ser acogido, un espacio para desarrollarme. Con la mente decíamos estudiar algo nuevo, aprender, leer, y con el corazón rezar. La espiritualidad como un espacio donde me uno a Dios y donde por eso soy niño frente a Él. En esta realidad de ser niños ante Dios, también un punto importante es considerar nuestro niño herido, podríamos decir. Así como cuando un niño crece,
Y no sé si tiene un golpe, puede ser que ese golpe también marque toda su vida. No sé, una infección en el oído puede, bueno, hacerle perder parte de su capacidad de escuchar. También nosotros, cuando hablamos de ser niños, hay en cada uno de nosotros un niño, y podríamos decir que hay en cada uno de nosotros un niño herido, un niño al que alguna vez la vida lo golpeó de algún modo. Y por eso pensar ahora en ser niños ante Dios significa también tocar nuestras heridas. Las heridas no es algo que uno quiere volver continuamente, y no es bueno también volver continuamente, es como una herida que se estuviera abriendo todo el tiempo, bueno, me estaría sangrando todo el tiempo, y es normal, es bueno y es sano que una herida se cierre, que una herida cicatrice. Pero al mismo tiempo, dicho, no sé, médicamente también, no es bueno cuando una herida se cierra y todavía no ha sanado, o hay todavía una infección dentro de esa herida, ¿eh? Sería un poco como desinfectar nuestras heridas, ¿eh? Y por eso tocar nuestras heridas tiene un cierto grado de aceptación. Poder aceptar nuestras heridas, poder aceptar nuestras debilidades, poder aceptar nuestras fragilidades. El no aceptar nos hace vivir todo el tiempo en un mundo ilusorio. Es como si alguien, no sé, por decir, fuera bajo de estatura y dijera, no, yo soy muy alto. Todo el tiempo él sostuviera que es alto y déjenme encender a mí los ventiladores que soy alto. No, si no, vos no sos alto, ¿no es cierto? Y así otra cosa, ¿Cómo? Vivir en un mundo ilusorio. Cuando no acepto mi realidad, vivo en un mundo ilusorio. ¿No es cierto? Supongamos que alguien que no sabe hacer algo, supongamos que no sabe cocinar y quiere cocinar, no sé, no sabe pintar y quiere pintar, no sabe manejar y quiere manejar. Bueno, está bien, se puede aprender sin duda, pero cuando niego lo que soy y me complico a mí mismo y complico a los demás. Yo diría, los demás son los que más rápidamente ven cómo soy. Entonces, cuando yo niego mi realidad y complico mucho a los demás, digamos, que sí pueden ver eso, como si dijéramos, yo soy muy alto y los otros ven que no soy alto. Y por eso me sirve un poquito también el comentario de los demás, también para conocerme. Si yo dijera, no sé por qué los demás dicen que soy pesimista. Y debe ser porque soy pesimista, ¿no es cierto? Bueno, no sé por qué los demás dicen que hablo mucho. Bueno, será porque hablo mucho. Y bueno, tendré que aceptarlo y ver qué hago con eso. Por eso se trata de la aceptación. Aceptar es una de las tareas de nuestra vida. Así como, yo diría, tal vez la mitad de la vida es cambiarnos nosotros mismos, cambiar a los demás, cambiar el mundo. Yo me animo a decir que la otra mitad de nuestra vida, o la otra mitad de la tarea de nuestra vida, es aceptar a mí mismo, aceptar a los demás, aceptar al mundo como es. Siempre nos estamos jugando entre cambiar y aceptar. Habrá momentos de la vida en que tenemos que cambiar más cosas y momentos de la vida en que tenemos que aceptar más cosas. Si pensemos un poquito el final de la vida, es más de aceptar que de cambiar. El inicio de la vida es más de cambiar que de aceptar. O si pensamos, por ejemplo, en la vida matrimonial, y tiene mucho de cambiar y mucho de aceptar, ¿no es cierto? Si uno pretendiera como cambiar todo, no va a resultar. Y tampoco aceptar todo tendría sentido, pero un equilibrio entre cambiar y aceptar. Por eso cuando ahora hablamos de conocer nuestras heridas, de tocar nuestras heridas, se trata de aceptar. Esto me pasó a mí, lo reconozco. Esto me sucedió y dejó una huella en mí. Esto me pasó o esto no me pasó. Y entonces hay algo en mí que no está desarrollado, que es frágil, que falta. Cuando hablábamos recién positivamente de la niñez, mi papá y mi mamá son una imagen de Dios y un camino de Dios. Y cosas que no se dieron, cosas que se dieron mal en mi niñez, hacen que yo tenga una cierta incapacidad afectiva.
Bueno, el primer paso es aceptar. No sé, es como, no sé, cuando yo vivía en Europa, pasaba que algunos papás, de pronto pasaba que el matrimonio, no sé, él era inglés y ella francesa, y le hablaban a los niños en inglés y en francés, entonces el niño ya nacía hablando los dos idiomas, ¿no es cierto? Bueno, no sé, en mi caso no, por ejemplo, entonces aceptar que no. Digo, hay algo tal vez que los otros niños tuvieron y que yo no tuve, y bueno, no lo tengo. Sí, poder reconocer esa ausencia, que es también una ausencia o es una fragilidad en mi vida. Hay algo que no estuvo en mi niñez y eso dejó un hueco, dejó, como digo, una cierta incapacidad en mí, una cierta discapacidad, podríamos decir, tocar nuestras heridas, reconocerlas, aceptarlas, amarlas, podríamos decir también. También comprender en la medida que puedo. En el caso, no sé, supongamos que decimos, no sé, mi mamá no me quiso mucho, mi papá no me quiso mucho. Es difícil de comprender cómo mi papá no me quiso mucho. Y veo que es diferente en la experiencia de otros. Por definición, un papá y una mamá quieren a su hijo y a mí me parece que no me quiso mucho. Y siempre resulta incomprensible. Pensemos mucho más en una situación o de abuso, o de injusticia, o de discriminación. Siempre oscuro. Pero en la medida que puedo intentar comprender. No sé, éramos muchos niños en casa y bueno, me dieron un poquito de atención porque no era tan fácil dedicarle tanta atención a todos, ¿no es cierto? O en aquel momento, no sé, era una situación económica muy difícil y entonces, no sé, mi papá y mi mamá se preocuparon más de darnos el mínimo económico que de darnos cariño. O también, al tocar mis heridas, toco las heridas también de mi papá y de mi mamá. Entonces digo, bueno, yo soy una persona un poco fría, no sé, porque mi papá era un poco frío y no me dio tanto afecto. Bueno, él tal vez también, mi abuelo era un poco frío, digamos, y él también lo recibió. A veces pretendo, no sé, que mi padre o mi madre sean extraordinarios. Bueno, así como yo tengo límites, ellos tienen límites y los demás tienen límites y podemos ir hasta el infinito. O sea, todos tenemos límites. Entonces, si lo pienso un poquito, llego a la conclusión, bueno, me dieron lo que pudieron, me dieron lo que tenían. O sea, tal vez, como digo, mis padres o otra persona, por ejemplo, el matrimonio, una persona me dio lo que pudo, pero eso que me dio era muy poquito, y bueno, es que tenía muy poquito y me dio el poquito que tenía, o sea, me quiso como pudo. Y para mí fue insuficiente, y sí, ¿por qué era insuficiente? Pero, como digo, me quiso como pudo, me dio lo que tenía. Entonces, en la medida que puedo comprender, hay experiencias que me hacen comprender, tal vez soy un poco más crítico de mis padres cuando soy joven, adolescente, cuando yo mismo soy papá o mamá y soy más comprensivo también. O cuando maduro más en edad, soy más comprensivo. Entonces, intentar comprender en lo que se pueda. Desde la fe, la gran comprensión de nuestras heridas viene por la cruz de Jesús. O sea, la cruz de Jesús quiere ser una luz que ilumine nuestras heridas. Es una luz relativamente oscura, podríamos decir, porque básicamente nos dice Dios, yo también sufrí muchísimo por vos y por toda la humanidad. Entonces me uno al sufrimiento, mi sufrimiento al sufrimiento de Jesús. No es una respuesta absoluta, porque tampoco tengo tan claro por qué sufrió Jesús y por qué sufro yo, pero la cruz, sin embargo, nos ilumina en parte, nos ayuda a iluminar nuestras heridas. No solo yo sufrí, otros también sufrieron y Dios mismo sufrió en la tierra. Y eso me da un cierto consuelo, una cierta tranquilidad. Nuestro camino en la tierra, nuestro camino en esta vida terrestre, mortal, finita, podríamos decir, es un camino de una cierta oscuridad, si no, ya sería el cielo. Entonces, todos caminamos hacia la luz absoluta, pero caminar hacia la luz absoluta, yo hoy me desperté muy temprano y pude ver el amanecer completo,
Y mira, no sé si ustedes han visto, va como aclarándose de a poquito, ¿no es cierto? Y se va, bueno, haciendo más claro y de pronto lo que estaba todo oscuro ahora es todo claro, ¿eh? Nuestro camino hacia el cielo es así. Entonces, algún día todo será iluminado. Mientras tanto, todo está oscuro. No, todo está oscuro no, pero todo está en un claro oscuro, ¿eh? Ahora, en ese camino podemos también rezar y ofrecer. Mis heridas pueden ser rezadas y ofrecidas. Y eso hace que mis heridas también tengan un sentido, sanen, adquieran un valor religioso. De algún modo, podríamos decir, cada uno de nosotros tiene un problema, podríamos decir así. Cada uno de nosotros tiene una herida, un problema. Y ese problema es nuestra oportunidad de aportar algo, podríamos decir. Haber dicho de otro modo. Cada uno de nosotros tiene un talento y ese talento es lo que podemos aportar a los demás. Eso está claro, es como más fácil de entender. Si todos los talentos fueran iguales, bueno, no podríamos aportar nada. O sea, que los talentos sean diferentes es lo que nos permite aportar cosas diferentes. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio como varón y como mujer. Ahora, cada uno de nosotros tiene un problema. Y ese problema es también algo a aportar. Porque, o sea, podríamos decir matemáticamente, tanto así como puedo dar algo positivo, también puedo como restar algo negativo, ¿eh? Si lo vemos matemáticamente, yo vengo todavía de la contabilidad, del tiempo de contador, entonces podríamos decir, es lo mismo, no sé, por decir, ganar 100 pesos, a decir, yo debía 100 pesos, tenía menos 100 y ahora estoy en 0. Entonces gané 100, ¿no es cierto? Y lo mismo, menos 100 que pasa a 0 o 0 que pasa a 100, esa empresa se incrementó en 100 pesos. En nuestra vida puedo aportar un talento o puedo disimular un defecto, podríamos decir. O sea, sufrir una injusticia, sufrir una dificultad y ofrecerla es tan o más positivo que aportar un talento. O sea, cada uno de nosotros tiene un talento que aportar. Y cada uno de nosotros tiene también una cruz a llevar. Las cruces no son iguales, no uno tiene la cruz del otro, ninguno tiene la cruz de todos y uno llegó sin ninguna cruz, sino que cada uno tiene también una cruz a llevar. Por eso digo que las heridas pueden ser rezadas y ofrecidas. Así como un talento se puede ofrecer, también una herida se puede ofrecer cuando la llevo bien. Si yo me quejo todo el tiempo de lo que me pasó, si protesto, si me deprimo, si se lo hago saber a todos, bueno, no estoy llevando la cruz, sino que se la estoy entregando a los demás, ¿no es cierto? O sea, yo llevo la cruz cuando, bueno, la sufro un poco en silencio, la rezo, la ofrezco, no me amargo, no me deprimo, no me contrarío. Y probablemente les ha pasado en algún momento, en alguna experiencia de su vida, no sé, alguien que por decir, no sé, por ejemplo, no sé, cocinó, puso todo y después descubrimos que le dolía mucho la cabeza. Ah, pero te dolía la cabeza, no hubiera hecho nada. No, bueno, igual hice todo y después ya veo qué hago. O sea, a pesar de su dificultad, hizo un montón de cosas por lo demás. Uno dice, wow, qué increíble, qué sorprendente, ¿eh? Podría ser que no, como me duele la cabeza no hago nada, o puede ser que les hago saber a todos que me duele la cabeza y si los hago sufrir a todos, por decir así, de manera que a todos les duele la cabeza dentro de un rato, ¿no es cierto? Bueno, son todas las posibilidades. Entonces, estamos hablando de, bueno, justamente de llevar adelante una herida. Puede ser que no sea capaz, puede decir, no sé, supongamos que tengo una enfermedad muy grande, bueno, quiero contársela a alguien, obviamente quiero ser curado, quiero compartirlo, o sea, no siempre soy capaz de llevar la cruz solo y sin duda que pido ayuda. Ahora, cuando no llevo nada, bueno, no tiene nada de mérito, podríamos decir, ¿eh? Y estas cruces ofrecidas son más valiosas que los talentos compartidos y entregados. Basta ver en la vida de Jesús, los evangelios le dedican un gran espacio a la pasión de Jesús, porque la teología nos dice con mucha claridad que más importante que los milagros de Jesús, que los discursos de Jesús, que las comidas de Jesús, fue la cruz de Jesús. O sea, lo máximo que le ofreció fue la cruz. Y después todo lo otro. Que es muy fácil de pensarlo. Si no nos dijeran, ¿querés ser el Mesías? Bueno, a ver, ¿qué implica?
Y hacer milagros, decir un par de discursos, cenar con publicanos. Sí, dale, eso puedo hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, que te azoten, que te crucifiquen y te maten. No, que sea Él, ¿no es cierto? Diría uno. O sea, claramente la parte más difícil de la tarea de Jesús es la cruz. Y la parte más importante. La parte más importante de la tarea que Dios nos confía es nuestra cruz. Eso también se da en la vida de cada uno de nosotros. La tarea más importante que Dios nos confía es nuestra cruz. Bueno, por eso hablábamos de tocar nuestras heridas, aceptar nuestras heridas, comprenderlas en la medida que se puede, rezarlas y ofrecerlas. Y ahora quisiera pasar a dos, podríamos decir que como consecuencias o aplicaciones de ser niños ante Dios. Una de ellas son las actitudes propias de niño, ¿no? Las actitudes que querríamos cultivar, que son propias de niño y que tienen que manifestarse como expresión de nuestro ser niño ante Dios. Son un poco como los frutos de este trabajo espiritual. O sea, decimos, bueno, Dios nos invita a ser niños ante Dios. Si llego a ser niño ante Dios, son las consecuencias, las manifestaciones, ¿no? Como uno dice, bueno, no sé, aprendo a tocar el violín, y cuando aprendo a tocar el violín, toco el violín, y todo el mundo se alegra de que toque el violín. Cuando no aprendo a tocar el violín, toco el violín, todo el mundo se entristece de que toque el violín, podríamos decir, ¿eh? Sí. ¿Qué frutos tienen este camino de ser niño ante Dios? Al mismo tiempo, son por eso también un poco como evaluaciones, ¿eh? Si yo toco el violín delante del público y todos hacen cara de terror, quiere decir que no resultó tan bien mi lección de violín, ¿no es cierto? Tendré que volver a estudiar, ¿eh? Entonces, si no se dan estas cosas, quiere decir que, bueno, que me falta más en el camino de desarrollar mi filialidad. Y normalmente si se da este espíritu de filialidad, deberían darse estas manifestaciones. El padre Kentenich señala, entre una de ellas, los consejos evangélicos. Son así consejos evangélicos, que son actitudes cristianas que los religiosos toman especialmente, se comprometen por votos, por promesas, pero a las que estamos llamados todos los cristianos, que son pobreza, castidad y obediencia. Y une esos consejos evangélicos, estos votos o promesas de los religiosos y, como digo, también actitudes de nuestra fe cristiana, con el ser niño ante Dios. Los tres consejos evangélicos, o estas tres actitudes, tienen el sentido de educar nuestra vida. Son tres dimensiones de nuestra vida, tres aspectos: la relación con las personas, la relación con las cosas materiales, con los sentidos, con lo sensorial, y la relación con la autoridad. Son tres aspectos de nuestra vida que son, podríamos decir, complicados, o que son importantes sin duda, ¿eh? Si pensamos, no sé, en una relación de amigos, en un matrimonio, si pensamos en la política, es como que, bueno, todos estamos de acuerdo, salvo cuando se refiere a la autoridad, al dinero, ¿no es cierto? Son cosas concretas, ¿no es cierto? Porque pasa en la vida matrimonial. Es raro, ¿no es cierto?, que supongamos que dijéramos, queremos ponerle nombre a nuestra casa, se va a llamar el trébol, o no sé, o el talar. Bueno, no estamos en desacuerdo, bueno, que se llame como vos decís, ¿no es cierto? Sería raro que discutiéramos mucho, probablemente por eso, o tal vez por, no sé, por alguna otra cosa así. En cambio, como digo, estos aspectos, tanto de economía, de autoridad o de sexualidad, pero son aspectos que influyen fuertemente en el matrimonio. Entonces, son dimensiones que son importantes en nuestra vida, o sea, son dimensiones que para ninguno no son indiferentes, sino que tocan nuestra vida. Por eso los religiosos las toman como promesas o como votos, por el hecho de que si nuestra fe, en el caso del religioso, la consagración no se expresa en esas dimensiones, bueno, es una falsa consagración. Entonces, son dimensiones en las cuales tiene que expresarse nuestra fe para que sea real, en donde la fe toca la realidad.
El padre Kentrich las une a la filialidad, al ser niños ante Dios, y les pone como fundamento la filialidad, el ser niño ante Dios. Y tiene sentido porque las tres se refieren a una cierta libertad que nosotros tiene que tener. Libertad que se basa en que si estoy unido a Dios, muy fuertemente unido a Dios y apoyado en Dios, si soy niño en las manos de Dios, tengo esa libertad. Y por eso esa libertad se expresa en estas dimensiones. En el caso de la pobreza o de la sencillez, si uno piensa, bueno, a un niño le gustan mucho las cosas, y tiene sus cosas, pero al mismo tiempo no es que ambiciona naturalmente ser rico, y forma parte de nuestro estar en Dios que las cosas no sean tan necesarias, que las cosas no sean tan importantes. Obviamente no se trata de que nada, o sea, las cosas tienen su importancia, lo económico tiene su lugar. Yo a veces me causa gracia, pienso en nosotros los sacerdotes, que muchas veces en las prédicas hablamos de la libertad frente a los bienes, inmediatamente después vienen los avisos parroquiales donde pedimos plata para alguna cosa, ¿no es cierto? El cura le dice siempre que el dinero no es importante, pero que después me lo den para, no sé, para pintar la iglesia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué era importante o que no era importante? O sea, tiene su lugar, o sea, no es que el mundo es simplemente de aire o irreal, o sea, lo económico marca el contacto con la realidad, pero siempre es una importancia relativa. No puede tener la máxima importancia, ni en la vida doméstica, ni en la parroquia, ni en ningún lugar. Porque pensando lo de lo religioso, o sea, como digo, cuando estoy en Dios, me preocupo de lo económico porque somos administradores de Dios, pero no le doy tanta importancia. Diciéndolo más fuerte, cuando yo le doy la máxima importancia a lo económico, hago de eso un ídolo. O sea, entonces si el dinero es lo más importante, entonces el dinero es Dios. Entonces es un ídolo, porque digo que algo que no es Dios, es Dios. Y eso es idolatrar a algo. Entonces una exagerada preocupación económica, una exagerada valoración de los bienes, una exagerada dependencia de lo material es idolatría, de cierto modo. Es cambiar la armonía de las cosas. Dios en primer lugar, las cosas en segundo lugar, con su importancia relativa. Cuando yo tengo algo puedo vivir bien, cuando tengo algo puedo ayudar a alguien, cuando tengo algo puedo regalarlo. O sea, es bueno tener algo, pero con libertad, no con demasiada dependencia. Lo mismo en la dimensión de la castidad o de la pureza. Si le doy toda la importancia a eso, bueno, estoy idolatrando una dimensión de la vida, ya sea, digamos, la afectividad, la sexualidad. Es una dimensión muy importante de nuestra vida, pero no puede ser Dios también de vuelta. No puedo idolatrar eso, no puedo darle, eso es lo único importante. Eso también, en el caso de la pureza o de la castidad también, es un signo de mi libertad. Estoy en Dios y por eso tengo libertad también en esta dimensión. El consejo de la obediencia, en el caso de los religiosos, es la obediencia a los superiores, pero yo diría en este caso la relación con la autoridad, y por eso el respetar la autoridad, el aceptar la autoridad, el ser autoridad, el no ser autoritarios. Cuando yo soy autoritario y en cierto modo me pongo yo en el lugar de Dios. Entonces también en el caso de la soberbia, cuando yo creo que siempre tengo razón, bueno, yo me pongo en el lugar de Dios. Son manifestaciones de ser niño ante Dios, de ser niño y de estar absolutamente en el corazón de Dios, como digo, la sencillez, la pureza y la humildad. Porque justamente el ser niño nos da una conciencia de pequeñez. Así como hablábamos de tocar las heridas y de aceptarlas, y tal vez en un sentido negativo, en un sentido positivo, la conciencia de pequeñez, que un poco equivale a la humildad,
se refiere a un sano realismo, ¿eh? Así como decíamos, no sé, si no soy alto, reconocer que no soy alto es bueno para mí y es bueno para todos. El reconocer que soy pequeño, porque todos somos pequeños, también es bueno para todos. El reconocer que no lo puedo todo, el reconocer que no lo sé todo, el reconocer que no soy el mejor de todos, es muy liberador para mí mismo. Como digo, no, yo no puedo todo, puedo hasta aquí. Es muy liberador. Y el no estar siempre demostrando que soy el mejor de todos o que puedo todo, es también muy liberador para los demás. En el niño sano está esa conciencia de pequeñez, ¿eh? Dice, no sé, pasame, no sé, la Coca-Cola, ¿no es cierto? Esto es una parte de publicidad, pero bueno, no. Pasame una gaseosa, digamos, así queda sin publicidad. Y me dijera, bueno, ¿por qué no la alcanzás vos? A veces dice, porque soy chiquitito y no alcanzo. Dice, bueno, tomá, te la doy. O sea, el niño sano sabe que es chico y bueno, que no alcanza y le pide a otro lo que no alcanza, ¿eh? Ser capaz de pedir, ser capaz de expresar necesidades, ser capaz de reconocer límites. Una sana conciencia de pequeñez. No creerme más pequeño de lo que soy, no creerme más inútil de lo que soy, no creerme más tonto de lo que soy, no, en absoluto, que sería una baja autoestima, no se refiere a eso. Pero no tampoco creerme más grande de lo que soy, o mejor de lo que soy, o más fuerte de lo que soy. Alcanzar ese equilibrio es muy sano, me hace mucho bien saber exactamente dónde estoy. O sea, hasta aquí llego, esto puedo hacer. Me ayuda muchísimo a mí y ayuda muchísimo a los demás. Por eso una sana conciencia de pequeñez. También una sana conciencia de grandeza, de todo lo que puedo hacer, de todo lo que soy, de todo lo que Dios me ha regalado, de todo lo que Dios quiere que haga, sin duda. Pero ahora, hablando de ser niños ante Dios, una sana conciencia de pequeñez que nos regala también la virtud de la humildad. Que se refiere también a, no sé, si alguien me felicita o me alaba, me dejo felicitar y me dejo alabar. No contradigo eso. Pero no necesito estar yo todo el tiempo demostrando que soy mejor o imponiendo y tratando de demostrar algo que no es cierto. Eso provoca en mí una tensión, en mí y en los demás, una tensión muy fuerte. Un deseo también de empequeñecer a los demás, que no hace falta, ¿eh? Es propio de niño también la ingenuidad. Me pasó hace unos días en un jardín de infantes, que siempre pasa de nuevo, que les conté una historia y la conté en primera persona. Una vez yo en la selva apareció un león y todo, y la escuchan así, atentos, ¿no es cierto? Y después a veces les digo, no, bueno, después me desperté, porque era un sueño, y una desilusión ahí, ¿no es cierto? Pero si no decía eso, dicen, ¿pero en serio estuviste en la selva con un león y no sé, y tal cosa y tal otra? Que si se los cuento a ustedes me dirían, no, seguro que no, ¿no es cierto? El niño es como que toma todo como real, ¿eh? Me acuerdo una historia también que yo le decía en un colegio de que Superman me había enseñado a volar a mí. Entonces me decía, ¿y volemos ahora? No, es que de día no, de noche. Ah, bueno. Y una vez fui de visita a esa familia y me dice el niño, ahora es de noche, ahora podemos volar. Y yo no sabía qué hacer. Digo, realmente creyó todo, digamos, que yo que podía volar, que esto era de noche. Bueno, es propio del niño la ingenuidad. Y por eso es propio de ser niños ante Dios esta ingenuidad. Lo contrario, como digo, esto que decía Menapache, alguien que fue y volvió porque no fue muy lejos. O sea, es contrario a ser niños ante Dios el escepticismo, el pesimismo, el creer que lo sé todo, el creer que todo ya pasó, el creer que no hay esperanza. Es propio del niño la esperanza, la apertura, la ingenuidad, la posibilidad. Todo está por verse, ¿eh? Pensemos también en situaciones políticas, familiares, económicas, de salud. Es propio del niño estar siempre abierto a un futuro que es más grande que él, a un futuro que está por llegar, que está por comenzar y es infinito.
Entonces, hay que cultivar en nosotros esa ingenuidad. Dejarnos sorprender por los demás, dejarnos sorprender por la vida. Esa capacidad de asombro. ¡Wow! No lo puedo creer, ¿eh? Entonces, cultivar en nosotros la capacidad de asombro, cultivar incluso en nosotros las expresiones de asombro. A veces habría que tal vez practicar un poco con los superlativos en las conversaciones, en los mensajes de WhatsApp, ¿no es cierto? En las cosas así. No como, qué bueno, sino buenísimo, estupendo, increíble. Entonces, eso también, al expresarme en un modo un poco superlativo, la otra persona lo recepta mejor, pero también al expresarme superlativamente, mi corazón aprende a sorprenderse más, mi corazón aprende a dejarse sorprender. Y es propio del niño la ingenuidad, la capacidad de sorprenderse. Una última actitud es propio del niño la alegría, la capacidad de jugar, de no tomarse nada tan en serio. Todo es como un juego, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan La vida es bella, es terrible la situación, padre, hijo, en realidad mamá también, van a un campo de concentración y el papá dice, la única forma de salvarnos de esto es creer que mi hijo cree que es un juego. Entonces le dice que es un juego, que los alemanes son los que controlan el juego, ¿no es cierto? Y que el que salga del campo de concentración se va a ganar un tanque, ¿no es cierto? Y el niño, bueno, dice, pero no, nos dan poca comida, pero es muy duro. Sí, pero después te ganás un tanque. Bueno, entonces el niño se esforzaba por su tanque, ustedes le recuerdan, y bueno, logra cambiar el significado de la realidad, y hasta podríamos decir, hacérselo como divertido. También para nosotros la vida es un juego que hay que jugarlo seriamente. Todo juego es serio, pensemos, no sé, cuando uno juega un partido de fútbol, ¿no es cierto? Los Pumas anoche, ¿no es cierto? Cuando uno juega en serio, ¿eh? Entonces no significa no tomárselo en serio, pero no olvidar que no deja de ser un juego, porque en realidad lo definitivo es el cielo. Por eso la vida es simplemente un ensayo, podríamos decir, ¿eh? Es simplemente un juego para la realidad definitiva que es el cielo. Por eso jugamos seriamente, pero nos reímos y relativizamos y somos libres frente a los resultados, porque es un juego importante, pero no es más que un juego para quien es niño ante Dios.